Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga y prospere en todo lo que hagan. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, créame, pero debemos comprender que esta vida se trata de Dios y que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Recuerde que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Esto significa que Dios se dará a conocer a través de nuestra vida y en la forma y manera que Él quiera. Esta mañana estaremos meditando en una bella porción del libro de los Hechos, capítulo 20, de los versículos del 17, al 38, donde nos narra la vida y ministerio del apóstol Pablo, animando a los hermanos de Mileto, y que aunque no estaba seguro que le depararía después de su partida, ¿sí? Y que aunque precisamente estaba convencido de seguir la voluntad de Dios y que siempre Dios cumpliría sus propósitos. El devocional del día de hoy lo hemos titulado Aceptando la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos. Siempre tenemos que aceptar esa voluntad porque Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Veamos ahí del libro de Hechos capítulo 20, el versículo 17 en adelante, por favor. Mire, dice Pablo aquí: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Quería verlos, quería plantear con ellos acerca de dar instrucciones y también dar su testimonio de lo que fue su estancia en ese tiempo. En esta parte Pablo evitó detenerse en Éfeso porque iba deprisa para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él sabía que le iba a llevar demasiado tiempo despedirse de muchos amigos en Éfeso. Mileto quedaba como 48 kilómetros por tierra al sur de Éfeso, de manera que hizo llamar a los ancianos de esta iglesia para que llegaran hasta allí. Es evidente que su embarcación hizo una escala de varios días ahí en Mileto. Pero veamos el versículo 18. Es interesante cómo en esta parte Pablo habla de su testimonio, lo que fue su vida en el momento que él entró por primera vez en Asia. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí es interesante, aquí principia otro sermón ejemplar de Pablo. Este fue dado a dirigentes cristianos, hombres a quien amaba profundamente, y consta de tres partes. Primero, un repaso de sus 3 años de ministerio de Pablo que pasó ahí en Éfeso. Segundo, una descripción de la situación presente, ¿sí?, de lo que estaba pasando, y las responsabilidades también futuras de los ancianos ahí en Éfeso, de la iglesia que iba a estar encargada en las manos, y Pablo cómo los dejaba en las manos de ellos. Versículo 19, por favor. Pablo dice cómo se comportó en esta parte. También dice: sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En Éfeso, como en otros lugares, los judíos habían conspirado contra Pablo. Aunque el alboroto que se registra en Hechos 19 se centra en la oposición de parte de los gentiles, aquí Lucas hace referencia a las acechanzas de parte de los judíos, pero no las detalla. Versículo 20, por favor, dice, y sigue diciendo Pablo, hablando de ese testimonio de 3 años estando ahí con ellos: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es interesante cómo se reunían en casas, en diferentes lugares, para compartir la palabra de Dios en ese sentido. Mire, el ministerio de Pablo por las casas se contrasta con su ministerio público y probablemente se refiere a las iglesias que se reunían en los hogares. Y así fuera, si así fuera, cada anciano era visitador y responsable también de una de esas iglesias de casa. Pablo hizo ambas cosas, predicar y enseñar. Pablo era un ejemplo a seguir y ahora deja ese encargo. Versículo 21, por favor. Dijo Pablo: testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el único medio para salvación. En el griego las palabras arrepentimiento y fe, hermanos, se rigen por un solo artículo. Esto puede implicar que ponen énfasis en dos aspectos de confiar en Cristo. Por ejemplo, ahí en el 2:38 del discurso de Pedro, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la vida precisamente espiritual. Cuando una persona pone su fe en Cristo, en ese momento se está volviendo de arrepentirse de su anterior incredulidad, sobre todo. Este es el mismo mensaje tanto para judíos como para gentiles. Versículo 22, por favor. Ahora, dice Pablo, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es interesante, aquí Pablo comenzó a describir circunstancias presentes. Las palabras ligado yo en espíritu significan literalmente atado en el Espíritu, y probablemente se refiere a la dirección del Espíritu Santo en la vida del apóstol, que siempre fue guiado directamente por él. Nunca fue guiado él bajo sus propios conceptos, criterios, su carne, su sabiduría. Siempre se guió bajo el poder del Espíritu y estuvo ahí siempre en ese sentido. Mire, la razón que Pablo tenía para ir a Jerusalén, aunque no se establece, evidentemente era para llevar la ofrenda de las iglesias para los santos necesitados ahí en Jerusalén. El versículo 23, por favor. Dice Pablo: salvo que el Espíritu Santo. Esta parte es muy interesante, hermanos. Fíjense lo que dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es interesante esta parte y aceptarla en cierta forma. Ya Pablo había sido advertido por el Espíritu Santo. Esto quiere decir por la gente que había sido dotada por el Espíritu con el don de profecía, que le esperaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Él sabía que tendría problemas en esa ciudad cuando escribió, por ejemplo, ahí en Romanos 15, versículo 30 y 31. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vean para qué. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Aún así, estaba dedicado, fíjese, y decidido también a ir allá. Pese a todo lo que el Espíritu Santo le podía decir, él estaba con su meta puesta en el Señor. Nada lo iba a detener. Y precisamente en nuestra vida nada nos detiene, porque siempre se cumplen los propósitos de Dios. Recuerda que la conversión de Pablo, cuando aquel hombre va y ora por él, ¿sí? Este hombre llamado Ananías, y que le dice: Señor, he escuchado cuánto daño ha hecho este hombre a tu iglesia. Sí, pero ahora he de demostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y Pablo se aferró a esa fe, abrazó el evangelio, y no importó todo lo que pasó, Pablo siempre cumplió el propósito de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a cumplir los propósitos de Dios. Es un privilegio que Dios nos tome, nos rescate, nos salve, nos restaure y empiece a cumplir su propósito. Recuerde que fuimos creados, dice, para alabanza de la gloria de su nombre. Es dar a conocer a Dios pese a todas las circunstancias que pasemos. Dios se da a conocer a través de nuestras vidas, y eso es una bendición. Versículo 24 y 25, por favor. Pero dice Pablo aquí, en esta parte: pero de ninguna cosa hago caso, de todo lo que va a venir. Dice: ¿saben qué? No me centro en eso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El versículo 25 dice: y ahora he aquí que yo sé
que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Obviamente Pablo se estaba despidiendo en ese momento. Cuando estos versículos se leen juntos, hermanos, se hace claro que la predicación del reino de Dios y del evangelio de la gracia de Dios están íntimamente relacionados. La obra de gracia de Dios capacita a los gentiles creyentes a tener tanto privilegio de la salvación como para entrar en el reino milenial del Señor Jesucristo. Por causa de la advertencia recibida, y en el versículo 23, Pablo dio por sentado que los ancianos de Éfeso no lo verían más. Aquí la traducción de la Reina Valera, la revisión 60, ninguno de vosotros, es un poco fuerte. En griego se refiere a que todos ellos, como grupo, no verían de nuevo a Pablo. Literalmente, ninguno de vosotros, como grupo, verá más mi rostro. Él no dijo que ninguno de ellos lo vería de nuevo, simplemente como grupo. Su ambición era terminar su carrera, la cual posteriormente dijo haber logrado. Y la logró cuando él escribe a este joven pastor llamado Timoteo, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y quiero que ponga atención a esto. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante es esto. Por lo demás, por esto que vengo diciendo, decía Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos. Vea la clave, aquí es. La clave de todo es a todos los que, no todos hermanos, no todos, los los que aman su venida y están esperando la venida del Señor. Dice un pasaje en Primera de Juan que todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él de su venida se purifica a sí mismo, así como él es puro. Versículos 26 y 27, por favor. Dijo Pablo: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es interesante este pasaje. Y versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense que de acuerdo con Ezequiel 33, del 1 al 6, que nos habla que del deber de la atalaya, que somos nosotros, que anunciamos, y pues la verdad dice en ese pasaje que si nosotros no anunciamos a la gente la palabra de Dios, la sangre de ellos nos será demandada por el Señor Jesús, por nuestro Señor. Pablo declaró estar limpio de la sangre de todos los hombres de Éfeso, y sobre todo porque él predicó a todos los hombres, todos en Asia, judíos y gentiles. Pablo siempre predicó el evangelio. Y el contenido de su predicación fue todo el consejo, el propósito, el plan de Dios, hermanos. Es interesante notar que Pablo usó varias palabras para referirse a su papel de comunicar el evangelio. Primero, anunciar, ¿sí? Que significa proclamar, hablar, anunciar la palabra de Dios. Segundo, enseñar, ¿sí? El tercero era testificando a las personas y dando testimonio de lo que Dios había hecho. Y cuarto, precisamente, protestó, que significa también testificar la palabra de Dios continuamente. Versículo 28, por favor. Por tanto, les dice Pablo, por esto que vengo diciéndoles, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cuál es el propósito? Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Y un precio increíble. Su sangre tiene un valor increíble. En los versículos 28 al 35, Pablo se concentró en las responsabilidades futuras que enfrentarían los ancianos de Éfeso. Primero le mandó a mirar, ¿sí? Atender, en el sentido de tener cuidado por ellos mismos y por todo el rebaño. Eso significa precisamente que antes que pudieran proveer para el rebaño, deberían de cuidar su propio bienestar espiritual, fortalecerse espiritualmente, no descuidar. Mire, es muy fácil, hermanos, déjame decirle esto, y con todo respeto, estar compartiendo y compartiendo
sin estar alimentando tu alma. Y esto es algo de peligro, porque a veces estás vaciando y no estás alimentando tu alma del Señor. Por eso tenían que cuidar primero a sí mismos, su vida espiritual, para también cuidar la vida espiritual de los otros. Y esto es muy notorio cuando un pastor te empieza a dar paja en vez de darte el alimento sólido. Precisamente porque tenemos que fortalecer nuestra vida. Aquí se describe a los ancianos como obispos, episcopos, del verbo episcopeo. Ver, dice, ver por, cuidar de. El término anciano, en primer lugar, tiene antecedentes judíos y subraya la dignidad del oficio, mientras que obispos es principalmente una palabra griega en su derivación y pone énfasis en la responsabilidad del oficio, cuidar de otros. Y Pablo estaba dejando esta responsabilidad en los hermanos precisamente de la iglesia de Éfeso. El valor del rebaño al cual iban a apacentar precisamente está determinado que Pablo lo define como la iglesia del Señor, la iglesia que pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros simplemente somos personas, colaboradores de Dios, que estamos apoyando la obra y siéndole fieles a Dios. Y cuando se refiere a su adquisición, fue comprada por su propia sangre, la sangre de Cristo en nuestras vidas. En ninguna parte de la Biblia se habla de la sangre de Dios el Padre. El griego aquí puede leerse por la sangre de su propiedad, es decir, su propio Hijo. Y aquí la palabra griega ganó significa adquirió, obtuvo. Versículo 29, por favor, al 31. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida, cuando Pablo se fuera ahí de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen. Versículo 30 aquí dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice, por esta razón, ¿saben qué? Velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Precisamente que tuvieran cuidado, precisamente de que vieran por su vida, que velaran por su vida espiritual. Estos versículos explican la necesidad del mandamiento para los ancianos de cuidar de ellos mismos y del rebaño. Falsos maestros llamados lobos rapaces entrarían en el rebaño, o aún algunos de ellos mismos distorsionarían la verdad. La advertencia es confirmada por referencias subsecuentes a la iglesia de Éfeso. De nuevo, Pablo demandó a los dirigentes velar. Precisamente, mire, repetidas veces les advirtió del peligro del error doctrinal a tal grado que lo había hecho con lágrimas. Que en verdad abrazaran las cosas que son de Dios. Versículo 32, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los apartados. Luego Pablo les encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Aunque confiar en Dios es esencial, esto debe ir acompañado de la obediencia a su palabra, la cual es capaz de llevarlos a la edificación que va a sobreedificaros, dice, y darles herencia con todos los santificados, con todos los apartados para Dios. Sigamos aprendiendo. Ahora, versículos 33 y 34, por favor. Y Pablo, fíjense qué interesante, cómo da su testimonio. Pablo mismo tuvo que trabajar con sus manos para no ser gravoso a la iglesia y no le pesaba. Hermanos, precisamente, Pablo era un hombre entregado a Dios y sabía un oficio muy bonito. Déjeme, ahorita lo vamos a explicar. Y Pablo dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no estaba ahí por el interés económico. El interés económico nunca lo movió, jamás. Era por las almas. Él sabía que todo cuanto recibía, lo recibía de parte de Dios. Versículo 34. Antes, vosotros sabéis que dice que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dijo Pablo, miren, con estas manos he trabajado. He trabajado para el evangelio.
pero he trabajado también físicamente para mi sostenimiento. Es interesante, de verdad, vale la pena. Durante mucho tiempo yo duré más de 15 años trabajando en empresas y trabajando también en las cosas del Señor. Y sabe, siempre fue una bendición en ese aspecto, combinar una parte con la otra, porque puedes comprender a veces el mundo allá afuera y te das cuenta de la necesidad, de la problemática que hay. A veces estar en una iglesia es como estar en tu burbuja de cristal, pero no te das cuenta de la necesidad, de la problemática, de todas las cosas que la gente está pasando. ¿Por qué? Porque todo lo ves en un sentido espiritual. Pero también Pablo habla de esta bendición. Pablo trabajó para proveer para sí mismo y para otros. Fíjense, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Por eso se atrevió a decir esto también ahí en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, decía Pablo. Oye, pues yo lo hice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, muchas ocasiones lo que tú estás produciendo de tu trabajo puedes bendecir a otras personas. Y la verdad que es de mucha, mucha ayuda, no solamente a tu vida, sino también de bendición para otros. Versículo 35, por favor. Dice, en todo os he enseñado. ¿Qué? Dijo Pablo. Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? Mire, el trabajo difícil también capacitó a Pablo para ayudar a los necesitados. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:14 nos menciona, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. Ahora, las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, no se encuentran en ninguno de los 4 evangelios, no. Eso se encuentra en uno de los libros que él escribió. Aquí estas palabras se originan de una tradición oral que se transmite en la iglesia primitiva. Y por último, veamos los versículos del 36 al 38, por favor. Mire, es interesante esta parte. Cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Los encomendó a Dios. Y es interesante cómo la gente apreciaba y amaba a Pablo. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo le besaban. Sabían quién era Pablo. Sabía que era un hombre de Dios, un ministro de Dios, un hombre que en verdad dio su vida y estuvo dispuesto siempre a dar su vida por el evangelio. Fíjese, dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hay momentos complicados cuando tienes que despedirte de gente que amas mucho, dejas una iglesia establecida para venirte a abrir otra obra, para seguir trabajando la obra del Señor, y son lazos o nexos muy, muy especiales. Pablo lo vivió, pero sabe, pese a todas las cosas, siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y aunque no importaba todo lo que el Espíritu Santo le había dicho, que padecería prisiones, cárceles, todo eso, él dijo, no importa, tengo que hacerlo. Esto es la voluntad de Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sufrir situaciones en las cuales Dios quiere guiarte? Mira, en ocasiones no queremos salir de la comodidad. No queremos. Hay gente que no sacrifica nada en su vida, pero pues nunca vive para Dios. Vive en una religión, en una burbuja, pero no están dispuestos a sacrificar nada. ¿Por qué? Porque es de las personas que piensan que Dios está obligado a bendecirlos, Dios está obligado a darles, cuando ellos no han entendido ni lo que es la salvación, ni han entendido que por gracia servimos a Dios. Aquí se muestra el profundo amor, hermanos, que los ancianos sentían por el apóstol Pablo. El resto del viaje a Jerusalén está lleno de expresiones de amor para el apóstol. Ahora, ¿por qué se detuvo Lucas a incluir estos puntos? Bueno, lo hizo para contrastar la respuesta que Pablo recibió en tierras gentiles
con la que le dieron judíos de Jerusalén. Así que cumplir la voluntad de Dios no es nada fácil, pero trae una recompensa enorme que vale la pena experimentar. El apóstol Pedro le hizo una pregunta a Jesús acerca de que ellos habían dejado casa, familia para seguirle, y nuestro Señor Jesucristo le responde la gran bendición y retribución que trae esto. Ahí en Mateo 19, versículo del 27 al 30, vean lo que dice el Señor. Entonces respondiendo, Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, que habla de renacimiento de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y fíjense que es interesante, hermanos. Quiero que veamos el versículo 29 y 30. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y le dice en el 30, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Es interesante esta parte. Si bien pudiera parecer que ellos estaban renunciando a todo en ese momento y por lo tanto eran los postreros, en la eternidad se les dará todo y serán los primeros. Contrariamente, fíjese, aquellos que como el joven rico parecen tenerlo todo ahora, los primeros, descubrirán un día que lo que han perdido todo serán los postreros. Así es. Precisamente porque siempre se basaron en lo que tenían y nunca estuvieron dispuestos a sacrificar nada para el Señor. Así que déjame dejarte con esta frase. Esta frase la escribió precisamente un misionero que sacrificó su vida por nuestro Señor Jesucristo, Jim Elliot. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y es una gran verdad. ¿Qué tanto estás perdiendo tus intereses, tu vida por causa de Cristo? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sufrir y a cumplir los propósitos de Dios? Hermanos, la vida cristiana no es cómoda. La vida cristiana no es solamente te levantas a recibir bendición cuando no estás dispuesto a morir a ti mismo. Así no es la vida cristiana. Eso es religiosidad. La vida cristiana se vive en la manera de Dios, se palpa la manera de Dios y se hace la manera de Dios. Así que quiero animarte con estas palabras. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que conocer más a Dios. ¿Y cómo lo conoces? A través de la lectura de la palabra, a través de la obediencia y a través también de hacer día con día su voluntad. Te invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, la cual nos anima. Y al ver el testimonio del apóstol Pablo, Señor, podemos darnos cuenta lo bueno, justo y maravilloso que eres tú, la forma en que tú nos guías. No es nada fácil, Señor, hacer el camino de tu voluntad, pero tampoco difícil, puesto que tus mandamientos no son gravosos. Padre, te pedimos que nos ayudes día con día a cumplir tu propósito en nuestras vidas, no lo que nosotros queremos, no lo que queremos condicionar, no lo que queremos vivir, sino lo que tú nos has puesto para vivir. Ayúdanos día con día fortaleciendo nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas y danos la sabiduría. Saldremos de todo esto, pero siempre haciendo tu voluntad y cumpliendo de acuerdo a tu mandato lo que tú tengas para nosotros. Señor, hemos sido creados para alabanza de tu gloria, darte a conocer a través de nuestras vidas, darte a conocer a través de nuestro testimonio de lo que estás haciendo. Y Señor, gracias, porque tu nombre es exaltado en cada uno de nosotros. Te bendecimos y gracias por este tiempo de poder compartir. Señor, gracias por mis hermanos que están conectados, bendícelos, ayúdalos cada día en cada situación que estén pasando, a que vivan de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén
Amén. Bien, que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias por escuchar cada día la palabra de Dios. Quiero invitarte para este domingo a las 11:30 de la mañana a nuestro servicio. Seguimos con la serie Salvo sin lugar a dudas. Este domingo vamos a ver 11 evidencias de una persona salva en ese aspecto. Así que seguimos con esto. Es muy importante para nosotros que la iglesia en verdad crea lo que Dios dice en su palabra y sobre todo que dé evidencias de que ha sido cambiada y transformada por el arrepentimiento al confiar en nuestro Señor Jesucristo. Así que cada mes tenemos series diferentes y hermanos, esperemos que cada esta de series sea de mucha bendición para tu vida. Queremos una iglesia que crezca sanamente de acuerdo al deseo y la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios esté con ustedes, Dios los prospere y en todo momento, hermanos, dependan de Dios. Vale la pena la vida cristiana, pero si la vives a la manera de Dios, no a la tuya, de verdad. Ahí conoces la esencia de quién es Dios y ahí conoces en verdad a nuestro Señor como obra. Dios te bendiga, disfruta tu mañana y sigue adelante en la obra del Señor. Amén.